Muy buenos días, querida iglesia en Providencia. Les saludo y a quienes no me conocen, soy Bernardo Gaete, oriundo de Concepción, y hace 7 años junto a Fernanda estamos participando en la iglesia en Providencia. Tenemos 2 hijos, Magdalena de 6 y Gabriel de 4. Y bueno, le damos la cordial bienvenida como familia a este día donde nos reunimos a alabar y a reconocer al Señor en nuestras vidas. Para iniciar la reunión del día de hoy, quiero invitarlos a que podamos orar. Padre bueno, te damos gracias por poder reunirnos como tu iglesia, Señor. Gracias por quienes también hoy día están pasando un tiempo de vacaciones. Te pedimos por ellos, que les bendigas, que les des un buen descanso, que pueda ser un buen tiempo en familia para conectar, para descansar, pero no para descansar de ti, Señor. Que pueda ser un buen tiempo para, si no están conectados contigo, conectar contigo y poner atención a ti, Señor. Y también te pedimos por nuestro país, hoy día, un día de elecciones, te pedimos que nos dirijas con nuestro gran Rey soberano, ayudándonos a tomar esta decisión de quién será el futuro presidente o presidenta de nuestro país. Oramos esto, Señor, y te entregamos el servicio del día de hoy en tus manos. Amén. Un día de elecciones, un día importante, y creo que es importante para nosotros tener nuestros ojos en el lugar correcto, y por eso quiero compartirles un pequeño pasaje en Hebreos, capítulo 12. En el capítulo 11, el autor de Hebreos viene hablando acerca de la fe y nos habla de la importancia de nuestra fe en el lugar correcto. Fíjate lo que dice el capítulo 12, los primeros versículos. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hoy día hay muchas personas quizás alrededor nuestro mirando nuestras vidas, una gran nube de testigos también mirando qué va a ser la iglesia, qué va a ser el cristiano. El llamado es 2. Una, ¿no es cierto? Despojémonos de todo el peso que podamos tener, todo ese peso, todas esas preocupaciones, y llevémoslo al lugar correcto, y todo el pecado que hay en nosotros, y volvamos a ponerlo en el lugar correcto. ¿Y cuál es el lugar correcto? Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Él es quien provoca nuestra fe, y por lo tanto es un buen lugar para poner nuestros ojos, nuestro corazón y nuestra vida en Él. Por lo tanto, hoy en un día de elecciones te animo a poner tus ojos en el lugar correcto, un lugar seguro para ponerlos. Ese es Jesús. Y ahora quiero invitarte a ponerte de pie y a poder cantar esta canción pensando en el autor de nuestra fe, el consumador de nuestra fe, en Jesús. Te invito a ponerte de pie. Solo en Jesús está mi fe, Él es mi luz y mi canción, me colma de felicidad, firme y fiel por siglos mil, profunda e inmedible paz, en todo tiempo Él me da mi corazón en su verdad, sobre la roca firme está. Solo en Jesús, fiel Redentor, el mismo Dios se encarnó, por su amor Dios lo entregó, mi culpa en la cruz
Queridos hermanos, la palabra del Señor nos exhorta a confesar nuestros muchos pecados delante de Dios, nuestro Padre Celestial, confesándolo con un corazón quebrantado, para obtener el perdón que Él ofrece. Quiero invitarlos entonces a tener un tiempo de arrepentimiento personal, donde vayamos con un corazón humilde delante de Él, reconociendo quién es Él. Ahora quiero invitarlos a que lo hagamos juntos como familia, como el pueblo de Dios. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, queridos hermanos, recordando que estamos ante su presencia, yo les ruego que tengamos ante Él una sincera confesión, diciendo todos juntos: Padre omnipotente y misericordioso, nos hemos desviado de tus senderos. Como ovejas perdidas hemos andado descarriados lejos de ti. Hemos seguido los propósitos de nuestro propio corazón. Hemos desobedecido tus santos mandamientos. No hemos hecho lo bueno que tú quieres, sino lo malo que tú aborreces. Y en nosotros no hay cosa recta. Ahora, oh Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona nuestras culpas. Restablécenos, Señor, cumpliendo tus promesas declaradas en Jesucristo el Salvador, y por amor a Él, concédenos que de aquí en adelante vivamos justa y santamente para la gloria de tu nombre. Amén. Mis queridos hermanos, el Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que no desea la muerte del pecador, sino que éste se convierta y viva, nos ha asegurado en su palabra perfecta y santa a su pueblo arrepentido que sus pecados son perdonados y borrados. Por lo tanto, roguémosle que nos dé un corazón arrepentido y el poder de su Santo Espíritu para que lo que hagamos de aquí en adelante sea agradable a Él, hasta que lleguemos a la gloria eterna. Amén. Con esta confianza de que somos hijos y somos hijos por el perdón y por la sangre de Jesús, quiero invitarlos a que podamos cantar juntos la siguiente alabanza. Señor, fuiste tú quien creó los cielos. Señor, fue tu mano quien las estrellas creó. Señor, tu voz viene como la mañana, y aún las olas del mar se postran a ti. ¿Quién podrá compararse a tu gloria, Señor? ¿Quién podrá compararse a tu majestad? Yo soy tu amado, por ti
Dios viene como la mañana y aún las olas del mar se postran a ti. ¿Quién podrá compararse a tu gloria, Señor? ¿Quién podrá compararse a tu majestad? Yo soy tu amado, por ti creado, y me amas como soy. Me has escogido para tu reino y me dices que tuyo soy. Yo soy tu amado, por ti creado, y me amas como soy. Me has escogido para tu reino y me dices que tuyo soy. Yo soy tu amado. Queridos hermanos, a estar muy atentos y tomar nota de los avisos de la congregación. El primero es que esta es semana de estudios, por lo tanto el día miércoles el pastor Cristian va a estar retomando el Evangelio de Marcos y Luke Pratt va a seguir con Doctrina 2. Así que miércoles 20 horas, atentos quienes están tomando estos cursos para seguir creciendo en el Señor. El segundo es que las mujeres en su reunión de oración tendrán una pequeña pausa y retomarán el día 3 de agosto. El tercer aviso es que la reunión de oración de la congregación se mantiene los días miércoles a las 19:15. Y el cuarto aviso es que todos los hombres están invitados a este tiempo de compañerismo, hombres en batalla. La reunión será el 14 de agosto y están invitados todos los hombres anglicanos del país. Así que anótate, súmate. Si tienes alguna duda, por favor, contáctate, ya sea con el pastor, con tu líder de grupo en casa, para estar ese día juntos. Y tenemos un último aviso, que es con respecto a la partida de una familia muy querida para nosotros. La familia Charles vuelve a Australia después de más de una década sirviendo a nuestro país, sirviendo a nuestra iglesia anglicana en Chile. Ellos llegaron con sus 4 hijos a servir a nuestro seminario en la formación de pastores y líderes. Y por un lado Michael ha tomado labores como profesor y también como rector del seminario, y Joe por su parte sirviendo a muchas familias en consejería. Hoy día nos toca despedirle y decir que les amamos, que nuestra esperanza y nuestra fe nos hace pensar que nos vamos a volver a reencontrar, ya sea en esta tierra o en la venidera. Pero sin duda también es con emoción de que quizás no le vamos a ver como lo veíamos. Así que les mandamos un fuerte abrazo, que les queremos mucho. No nos despedimos como nos hubiera gustado, abrazándonos, comiendo algo, recordando tantas cosas que hemos vivido juntos. Ellos han querido despedirse a través de este video que les dejamos. Hola querida Iglesia Providencia, yo soy Michael. Y yo soy Joanne. Llegamos a Provi la primera vez en 2004 para visitar cuando llegamos a Chile, para trabajar con la Iglesia Anglicana en el CEP, y hemos visitado y tenido una relación con la Iglesia por todos estos años, que ha sido una gran bendición para nosotros. Sí, en 2016 nos cambiamos de iglesia y llegamos a Providencia como miembros. Y eso era como llegar a casa para nosotros. Era un momento muy bonito para nosotros. Y
bueno, después de eso fuimos 2 años a Australia y volvimos en febrero de 2020. Y lamentablemente solo asistimos como 3 veces a la iglesia antes de que empezó la cuarentena. Y una de las tristezas más grandes para nosotros en estos 18 meses que hemos estado aquí ha sido la imposibilidad de abrazar a ustedes, verlos en persona, cantar juntos, conversar, vernos cara a cara en los grupos pequeños. Sí, entonces ya estamos despidiéndonos para volver a Australia. Para que ustedes conocen nuestros niños, los 4 están allá. Entonces estamos terminando el tiempo aquí en el CEP, sirviendo en la Iglesia Anglicana de Chile. Y así queremos despedirnos y entregar un gran abrazo a todos. Tenemos muchas relaciones muy, muy largas también y cercanas de varias personas en la iglesia, especialmente. Pero también ha sido una iglesia, un hogar para nosotros aquí en Chile en los últimos años cuando estamos aquí. Entonces, que el Señor los bendiga, sigan orando, sigan haciendo esta comunidad. Y gracias a todos por todo. Sí, gracias por su cariño. Nosotros estamos seguros que el Señor, lo ha hecho claro que ahora es el tiempo para nosotros para volver a Australia. Así que vamos tranquilos, pero igual dejamos una gran parte de nuestro corazón aquí en Chile. Así que nos despedimos con sentimientos encontrados, pero con la esperanza de vernos de nuevo, quizás en los años por venir, pero sin duda en la gran asamblea que es nuestra esperanza. Chao, chao. Chao, chao. Entonces ahora aprovechemos a orar, a tener un tiempo donde vamos con nuestro agradecimiento, nuestras necesidades a nuestro Dios. Tomémonos también un tiempo para orar como familias también por esta familia que nos ha servido por tanto tiempo, para encomendarle sus vidas y su proyecto al Señor. Así que te invito a orar. Buenas tardes. Inclinemos nuestros corazones y oremos al Señor. Nuestro amado Padre Celestial, venimos ante tu presencia con toda humildad y arrepentidos por causa de nuestro corazón rebelde y engañoso, que nos aleja de ti. Te rogamos que limpies nuestras manos y corazones de maldad y de pecado, el que cometemos por pensamiento, palabra y obra. Reconocemos que solo tú puedes cambiar nuestros corazones y mentes, y por tu palabra nos transformas en la manera de pensar, de modo que podemos obrar de acuerdo a tu buena y perfecta voluntad. Te agradecemos por todos los medios de gracia, medios de los que tu iglesia reunida es bendecida, porque los usas en tu bondadosa misericordia para instruirnos, enseñarnos y amonestarnos, y nos convences de pecado. Pero por sobre todo te agradecemos por tu Hijo Jesús, el Salvador que nos vino a rescatar. Úsanos, Señor, como iglesia, para que unidos en la alabanza de tu gloria, podamos salir al mundo en el poder del Espíritu Santo para proclamar el Evangelio que nos dio vida. Intercedemos en esta tarde por nuestro pastor Cristian y su familia, que continúes la obra que tú has comenzado en él y la completes con toda bondad para que tu nombre sea reconocido entre tu pueblo. Rogamos también por sabiduría y mansedumbre en los que forman parte del liderazgo de tu iglesia, por los miembros del concilio, los líderes de grupos en casa y los ancianos de la iglesia. Como es habitual y justo, pedimos también por las autoridades del país, por nuestro presidente, el Congreso y el Poder Judicial. Dale sensatez y sentido de servicio en su trabajo. Por sobre toda otra cosa, dales temor a ti, para que dirijan justamente los destinos del país.
Te rogamos además por los niños, por los jóvenes que están en el Sename y quienes están a su cargo, que destruyas toda acción en contra de ellos. Y también pedimos por aquellos niños que están por nacer, que no pueden defender sus vidas. Danos valor para hablar con verdad del juicio que vendrá sobre quienes les hacen caer a estos pequeñitos. Reconocemos delante de ti que hemos sido negligentes y cómodos al priorizar nuestro propio bienestar por encima del de los demás. Buscamos la seguridad en nosotros mismos, los bienes de esta vida más que los de tu reino. Haznos obreros efectivos y claros en nuestro mundo. Te pedimos que en tu bondad infinita nos muestres el camino mejor, el del amor, el camino que Jesús tomó. Te rogamos esta tarde por nuestros queridos Joe y Michael Charles, que parten pronto a su país, Australia. Que su ejemplo y su ministerio entre nosotros y en el CEP sirva de ánimo para los miembros de esta congregación, para que salgamos alrededor nuestro a contar de la historia más bella que se ha contado jamás. Que el Señor Jesús vino de la gloria que tenía junto al Padre para entregarnos su vida en rescate por la nuestra. Te pedimos también, Padre Celestial, que transformes la pandemia en una oportunidad para ir sembrando tu palabra en los corazones de los que sufren soledad, desolación y tristeza. Nombremos en nuestros hogares los nombres de los enfermos que conocemos. Señor, escucha nuestra oración por los enfermos que hemos nombrado en nuestros corazones, especialmente por los que aún no te conocen. Obra en sus corazones, trayéndoles luz y sanidad física, pero por sobre ella que sean sanados en sus corazones. Acompaña al solitario, al abandonado y al de poco ánimo, para que tu palabra, que es firme y fiel y que permanece para siempre, les ayude a confiar que tú los cuidas. Danos compasión por quienes rechazan tu nombre, para orar por ellos e invitarlos a reunirse con los santos de todas las iglesias donde se proclama tu nombre. Por último, oramos para que uses los eventos que ocurren en nuestro país, no para ocasionar miedo y angustia, sino para que intercedamos por nuestro país en oración, unidos como un cuerpo. Que muchos vengan al conocimiento del único que puede darnos la verdadera unidad, porque el muro de separación que nos dividía fue destruido por la cruz del Salvador. Te rogamos, Señor, que nos acompañes durante este servicio, y lo rogamos en el nombre del Señor Jesús, en quien nosotros estamos completos. Amén. Como nos anima la propia palabra, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces vamos a escuchar la palabra con ese ánimo y con ese deseo de poder tener la fe que Dios quiere que tengamos. Así que atentos a la palabra de Dios. Vamos a seguir con la serie sobre los medios de gracia, hoy predicada por Luke Pratt. Hermanos, buenas tardes. La lectura para hoy, domingo 18 de julio de 2021, es 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 22. En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos
y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó el lugar a la derecha de Dios y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Hermanos, esta es palabra de Dios. Gracias, Señor. Como siempre, es un gran gusto mío poder compartir con ustedes la palabra viva y eficaz de Dios. Dios nos habla por su palabra cada vez que la leemos y nos hace bien recordar que así es. Dado que estamos viendo una serie sobre los medios de gracia, medios con y mediante los cuales vivimos en comunión con nuestro Dios y Salvador, vamos a hablar hoy sobre el bautismo. Para nosotros que somos anglicanos es más que simplemente un medio de gracia, sino también uno de los sacramentos, los dos sacramentos que nosotros celebramos como comunión de la fe, junto con la celebración de la Santa Cena. Lamentablemente tiende a ser un tema complicado para los cristianos. Uno puede pensar, por ejemplo, en la forma en la que se lleva a cabo. Debería ser por inmersión en agua, por el vertido de agua o por rocío con agua. También uno puede pensar en la teología detrás de él. ¿Es solo una señal de la vida regenerada? ¿O es más que eso? Bueno, no vamos a poder ver todo lo que la Biblia y la tradición de la Iglesia nos dicen al respecto, por supuesto. Y tampoco es mi intención realmente que nos metamos en discusiones aquí. Sin embargo, el pasaje de hoy destaca unos puntos centrales para nuestro entendimiento de su importancia para nuestra vida. Pero antes de pensar en esto un poco más, oremos. Padre nuestro, gracias por una nueva oportunidad de poder unirnos alrededor de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la vida que tenemos en ti. Gracias a Jesús y su obra en la cruz, por la resurrección que tú ejecutaste, Dios, de Él, de la muerte. Y gracias, Señor, que vivimos ahora en una relación amorosa contigo y que tenemos la esperanza segura que no nos decepciona, que algún día en el futuro Jesús volverá a este mundo para llevarnos a estar con Él, a estar contigo en el cielo. Gracias, Padre, por escuchar nuestras oraciones. Te pedimos que estés muy presente en nuestros corazones mientras escuchamos tu palabra hoy.
y que podamos ir de aquí pensando, reflexionando en lo que tu palabra nos enseña respecto al bautismo. Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Lo que me gustaría que consideráramos en el pasaje de hoy son 3 puntos en particular. Primero, que el bautismo tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Segundo, que es algo que se lleva a cabo como respuesta de fe al escuchar la noticia del Evangelio de Dios. Y tercero, que el bautismo en sí no salva, ya que es solo Jesús quien salva, según el llamado de Dios a las personas que Él ha elegido. Ahora, antes de ir directamente a 1 de Pedro 3, creo que de cierta forma estos 3 puntos se pueden ver en la historia del Nuevo Testamento, en los libros anteriores a 1 de Pedro, bueno, anteriores y posteriores a 1 de Pedro. A ver si podemos trazarlos juntos. Como es de esperar, hay muchos pasajes del Nuevo Testamento que hablan del bautismo. De las aproximadamente 95 veces que las palabras bautizar, bautismo, bautista, etc. Se citan, 81 de esas 95 se encuentran en los Evangelios y en Hechos. Esto en sí demuestra su importancia. Primero leemos los pasajes que tratan sobre Juan el Bautista y su ministerio de bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados en Mateo 3, Marcos 1, Lucas 3 y Juan 1. Y en su testimonio acerca de Jesús, grabado en Juan 1, 19 al 34, Juan dice que vino bautizando con agua para que Jesús fuera revelado. Esta revelación ocurre, por supuesto, en el bautismo mismo de Jesús, donde el Padre y el Espíritu Santo se hacen explícitamente presentes y donde el Padre afirma la filiación, la relación de hijo de Jesús. Tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. También, pese al ministerio de Juan el Bautista, él mismo dice que Jesús, siendo mayor que él, bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego. Mateo 3, versículo 11. Entonces, es un bautismo superior, el cual está confirmado por Jesús, el Jesús resucitado, en Hechos 1, y el cual sucede tal como se predijo en Pentecostés, en Hechos 2. Entonces, ¿cómo se ve el primer punto, que el bautismo tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, en esta parte de la historia del Nuevo Testamento? Bueno, Juan el Bautista es la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, de Isaías versículo 3. ¿Y cuál fue el ministerio de Juan? De nuevo, él enderezó el camino del Mesías, él preparó el camino de Jesús, del Cristo, mediante su predicación de la necesidad de arrepentimiento para el perdón de pecados, acompañado por su ministerio de bautismo en agua. Este bautismo en agua representó una limpieza, una purificación más que física, que a su vez tiene sus raíces en la ley de Dios dictada a su pueblo en el monte Sinaí, en la Torá, en los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento. Y un pasaje central en este respecto es Levítico 16, que habla del rito del sumo sacerdote del pueblo de Dios de bañarse en agua antes de hacer el sacrificio por el perdón de sus pecados y por los del pueblo, en el día de la expiación, una vez al año. Y el libro de Hebreos es enfático en decir que Jesús es nuestro sumo sacerdote perfecto,
que ofreció el perfecto sacrificio de sí mismo. El perdón de pecados había sido necesario, por supuesto, desde la caída, y Dios lo hizo posible para su pueblo entero, entregando su ley, que a su vez fluye de la gracia de Dios. Y esa ley en la cual instituyó tanto el requerimiento de un sacrificio como sustituto por los pecados, como la manera de ofrecerlo. Todo esto para que su pueblo pudiera vivir en su presencia y bendición. Volviendo a los evangelios, también, sin embargo, encontramos pasajes como Marcos 10, 35 al 40, donde al pedirle Jacobo y Juan a Jesús que les conceda sentarse uno a su derecha y uno a su izquierda en su glorioso reino venidero, Jesús les contesta: no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo, o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Lucas 12, versículo 50 usa el mismo lenguaje. Pero, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Sabemos que ya fue bautizado por Juan. Entonces está hablando de otra cosa. Aquí Jesús está hablando de su sufrimiento y muerte, el sacrificio sustitutivo que se instituyó en el Antiguo Testamento. Ya lo vimos en Levítico 16, pero se ve aún más claro, explícito en Éxodo 12, cuando Dios instituyó la Pascua, cuando toda familia debía sacrificar un cordero sin mancha y esparcir su sangre sobre los postes y los dinteles de las puertas de sus casas para evitar ser asesinados por el ángel destructor de Dios, antes de salir liberados por Dios de Egipto. Sin embargo, como también dice Hebreos y enfáticamente, este sacrificio del cual Jesús habla en Marcos 10, esta prueba del bautismo, este sacrificio es perfecto y por tanto suficiente, hecho de una vez por todas por los pecados del mundo. No es ni necesario ni apropiado que haya más sacrificios que ese. Y recordemos el testimonio de Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Sigamos. Todo lo que pasa desde Hechos 2 en adelante tiene su comienzo en la gran comisión de Jesús de Mateo 28, versículos 18 al 20. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Entonces, en Hechos 2, versículo 38, Pedro dice a sus oyentes que se bauticen en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados y que recibirán el don del Espíritu Santo. Desde ahí, en los capítulos 2, 8 al 11, 16, 18 al 19 y 22 de Hechos, se describe el bautismo de individuos como el eunuco etíope en el capítulo 8 y Saulo de Tarso, luego renombrado Pablo, por supuesto, en el capítulo 9. El bautismo de familias, como la de Lidia y la del carcelero filipense de Pablo y Silas en el capítulo 16, y también el bautismo de grupos grandes de personas, como los 3,000 que estaban en Jerusalén en Pentecostés,
y los Corintios en el capítulo 18. Entonces, con el relato de los acontecimientos de Hechos, junto con la gran comisión de Mateo 28, vemos que se cumplió esa gran comisión de hacer discípulos y bautizar en la vida de la iglesia temprana, gracias a Dios. Y es más, y esto es el segundo punto, vemos claramente en Hechos que aquellos que se bautizaron lo hicieron como respuesta de fe al mensaje del evangelio que se les predicó. Bueno, desde Hechos pasamos a Romanos 6, 1 Corintios capítulos 1, 10 y 12, Gálatas 3, Efesios 4, Colosenses 2 y finalmente 1 Pedro 3. Y lo que todos estos capítulos que se refieren al bautismo tienen en común es que todos hablan, directa o indirectamente, de la unión del creyente con Cristo. Romanos 6, 3 al 4 es particularmente llamativo en este respecto, diciendo: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Pablo dice algo parecido en Colosenses 2, versículo 12. Ahora, cuando Pablo usa la frase para participar en su muerte, está hablando de que, ya que Jesús murió por nuestros pecados, nosotros tomamos esa muerte para nosotros, la hacemos nuestra. No morimos por nuestros propios pecados, por supuesto, porque no somos perfectos, pero Jesús sí lo era, lo es y siempre lo será. Entonces, cuando hacemos su muerte, la nuestra, en nuestro bautismo, lo que queremos demostrar es que por la fe que Dios nos dio, queremos estar unidos a Cristo, unidos a Jesús. No queremos seguir en pecado. No queremos volver a la vida anterior que vivimos antes de conocer a Jesús. Queremos estar muertos a esa vida de pecado, pero vivos en Cristo, porque Él es el que nos dio nueva vida, quien nos transformó en la nueva criatura que ahora somos, según 2 Corintios 5, versículo 17. Por tanto, tal como hacemos la muerte de Jesús nuestra, también su vida es nuestra. Cuando nos bautizamos, eso es lo que estamos diciendo por medio de este medio de gracia, este sacramento. No es por accidente que San Agustín describió con estas palabras famosas los sacramentos como un signo exterior y visible de una gracia interior e invisible. Nuestro bautismo es un medio de gracia y sacramento público que está diseñado para representar vívidamente nuestra muerte y resurrección a la vida que Jesús nos ganó y en la cual estamos llamados a perseverar. Ahora, muy rápidamente, el tercer punto, que el bautismo en sí nos salva. También se ve reflejado en el Nuevo Testamento, donde habla de personas que son miembros o eran miembros de la comunidad de la fe cristiana, pero quienes no eran realmente conversas, que se habían apartado de la fe. Segunda de Corintios 11 habla de esas personas, al igual que segunda de Timoteo 3, Tito 1 y siguiendo primera de Pedro 3, también primera de Juan 2 y la carta de Judas hablan bastante claramente de ellas. Ahora, habiendo visto
nuestros 3 puntos en la historia del Nuevo Testamento hasta ahora, llegamos a 1 de Pedro 3. Por fin les escucho decir, bueno, lamento lo lento que ha sido llegar a este punto, pero yo creo que ha sido útil e importante para nosotros ver lo que hemos visto hasta ahora. Y vamos a ver estos 3 puntos aquí nuevamente, aunque en otro orden, para recordarlos. Primero, el bautismo tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Segundo, es algo que se lleva a cabo como respuesta de fe al escuchar la noticia del Evangelio de Dios. Y tercero, el bautismo en sí no salva, ya que es solo Jesús quien salva, según el llamado de Dios a las personas que Él ha elegido. Elegí este pasaje porque todos estos puntos aparecen en estos pocos versículos. Los versículos 8 al 17, en su esencia, se tratan de la vida a la cual los creyentes están llamados y a la cual todos nosotros que hemos sido bautizados estamos llamados hoy. Entre paréntesis, entendamos que es implícito que Pedro está escribiendo a creyentes y por tanto personas bautizadas en Jesús. De hecho, se refiere a ese llamado de Dios en el versículo 9. Ahora, seamos cuidadosos con cómo leemos estos versículos, porque aunque hablan del comportamiento de los creyentes, los unos con los otros, y también de los creyentes con los no creyentes, la vida cristiana no depende de ese comportamiento, en absoluto, que no obstante se espera de aquellos que profesan ser seguidores de Jesús. ¿De qué depende entonces? Los versículos 18 al 22 nos gritan la respuesta. La vida cristiana depende de la obra de Jesús, explicitada en el versículo 18, que dice, porque Cristo murió por los pecados de una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Esta es la prueba del bautismo que ya vimos en Marcos 10, de la cual Jesús habló. Entonces, de la misma manera en la cual Jesús fue bautizado para señalar el comienzo de su ministerio terrenal, que más fundamentalmente también señaló su deseo y necesidad de identificarse con la humanidad caída, de la misma manera en la cual también enfrentó la prueba del bautismo de su muerte y de su sufrimiento y muerte en la cruz, para después ser resucitado, y de la misma manera en la cual Él mandó a sus discípulos a hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Dios Trino. Los creyentes se bautizan en obediencia a este mandato de Jesús, así demostrando por esta gracia su unión con Jesús en su muerte y posterior resurrección a la vida nueva, y demuestran que toman su pecado y su arrepentimiento de él en serio, confiando en Jesús, que se identifica con ellos y se compadece de ellos, y así haciendo saber que entienden que su bautismo en sí no los salva, sino es Jesús quien lo hace. Punto 2. Respuesta de fe a lo que han escuchado. Y punto 3. Jesús es quien salva y no el bautismo mismo. Finalmente, el punto 1. Todo este pasaje está empapado en el Antiguo Testamento. Los versículos 10 al 12 son una cita directa del Salmo 34, pero la referencia al bautismo en los versículos 20 y 21 es particularmente llamativo en este sentido, porque es descrito como simbolizado en el Antiguo Testamento por la salvación de Noé y su familia del diluvio en el arca. Ellos pasaron por las aguas
en las cuales murió el resto de la población humana, para una nueva vida, la posibilidad de ser los principios y participantes de una nueva creación. Sabemos que Noé era justo, pero no era perfecto porque era hijo de la caída, tal como todos los demás hasta Jesús y después de Jesús también. Entonces Dios le mostró gracia en escogerlo para salvación. Y es esa misma gracia que se extendió a aquellos que creyeron en Dios, en su promesa, en su palabra, en el Antiguo Testamento, y también a los primeros creyentes en Palestina y más allá, en el primer siglo después de Cristo, y también a todos que vinieron después, incluyéndonos a nosotros mismos, que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, y todos los que vendrán después de nosotros. Entonces podemos considerar el bautismo como algo simbólico, una manera de unirnos al pueblo de Dios, convertirnos en miembros de una iglesia, etc. Pero aunque así es y así se hace, es una visión miope de lo que el bautismo es, porque no puede separarse de la gracia de Dios en nuestras vidas. Una gracia hecha más categórica en la vida, muerte y resurrección de Jesús, las cuales son presagiadas o tipificadas en inamovibles del Antiguo Testamento. Cuando nosotros somos bautizados, aceptamos, tomamos para nosotros mismos y damos gracias a Dios por la obra de Jesús, y somos unidos a su cuerpo, la iglesia. Pero nuestro bautismo no nos garantiza la salvación. Es Jesús y la fe en Él, descrita en el versículo 21 del pasaje de hoy, como el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. La fe dada como don de Dios, que nos salvan. ¿Alguna vez te habías planteado el bautismo, tu bautismo, de esta manera? Demos gracias a Dios por elegirnos para salvación, a Jesús por ganarla por nosotros y al Espíritu Santo por infundir en nosotros la fe con la cual participamos en la muerte y la resurrección de Jesús, simbolizadas en nuestro bautismo, para poder vivir la vida eterna que nos concedió. Amén. Queridos hermanos, después de lo que hemos escuchado, quiero invitarles a que nos pongamos de pie, que podamos responder alabando al Señor, y también al cantar esta canción, que podamos pensar en nuestras vidas de cómo estamos viviendo esto. Él nos rescató, Él nos rescató del pecado, Él nos liberó. Dulce es la canción de celebración, lo alabamos pues nos rescató. Hay buenas noticias para los que cadenas arrastran, el cautivo y el que se alejó. Hay buenas noticias para todos los que le han fallado, porque Dios ha llegado para salvar. Él nos rescató, Él nos rescató del pecado, nos liberó. Dulce es la canción de celebración, lo alabamos pues nos rescató. Para el ciego es belleza, es riqueza en la pobreza, Él se acerca al que el mundo ignoró. Es descanso y verdes pastos para los
los que estén cansados. Es la vida, el camino y la verdad. Es la vida, el camino y la verdad. Él nos rescató, Él nos rescató del pecado, nos liberó. Dulce es la canción de celebración, lo alabamos pues nos rescató. Ven y sé libre, vive sin miedo, ven a los pies de Jesús. Hay redención para cada aflicción, aquí a los pies de su cruz. Ven y sé libre, vive sin miedo, ven a los pies de Jesús. Hay redención para cada aflicción, aquí a los pies de su cruz. Él nos rescató, Él nos rescató del pecado, nos liberó. Dulce es la canción de celebración, lo alabamos pues nos rescató, lo alabamos pues nos rescató. Queridos hermanos, ya nos vamos despidiendo, cerrando el servicio del día de hoy. Un día que recordábamos que es de lecciones y cómo la palabra de Dios nos animaba a poner los ojos en el lugar seguro, en Jesús. Te invito a tener eso presente durante hoy día y los días venideros. Te invito a que podamos cerrar este tiempo juntos orando. Padre, gracias por reunirnos, gracias por hacernos tus hijos. Gracias, Padre, porque tenemos un candidato seguro, que eres tú. Ayúdanos, Señor, en este tiempo y un tiempo que ha sido largo de pandemia, a tener los ojos en ti, Señor. No sé en qué circunstancia está cada familia de esta iglesia, Señor, pero tú sí lo sabes y tú sí lo conoces y tú estás trabajando en cada una de nuestras familias. Te ruego, Padre, que sigas haciéndolo, Señor, que nos sigas guiando a ti y pongas paz en cada una de las familias, Señor. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias porque podemos ir a ti en cualquier momento y también en este tiempo para pedir de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, un gran abrazo, que el Señor les bendiga y que tengan una muy buena semana. Nos vemos pronto.